Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Esto es Tesis de Salud y como venimos diciendo, son muchas las consecuencias, el impacto que tiene esta pandemia y esta cuarentena sobre nuestra salud psíquica, emocional y física también. Por eso, desde Tesis, de la mano de los mejores profesionales, seguimos acercándote toda la información que necesitas para atravesar este momento de la mejor manera posible. Así que quédate con nosotros que ya empieza Tesis de Salud. Y una gran preocupación en estos días es que se come más y se come mal en esta cuarentena. Sebastián Soneira es coordinador del sector de trastornos de la alimentación del FLENI. Doctor, ¿existe el hambre emocional y qué diferencia tiene con el hambre real? Sí, el comer emocional existe. La diferencia con el hambre es que el hambre es una sensación que empezamos a registrar luego de un ayuno, o sea, de un periodo de tiempo en el que no ingerimos comida relativamente prolongado, mientras que el comer o hambre emocional es algo diferente al hambre real y que se puede experimentar aún estando en saciedad, o sea, habiendo comido hace muy poco tiempo y estando en proceso de digestión. Y esto responde necesariamente a la influencia de las emociones. ¿Cómo se manifiesta esta situación durante la cuarentena? Durante la cuarentena se han incrementado sin duda los registros de ansiedad, de estrés y de ánimo deprimido. Entonces, el comer emocional normalmente es un síntoma que aparece en respuesta a sentimientos de ansiedad, de angustia o de depresión marcados. Es una especie de automedicación, podemos decir, con comida para calmar o mitigar estas emociones displacenteras. Si estamos diciendo que durante la cuarentena esto, por los hábitos que han cambiado tan drásticamente, ha aumentado, también se ha registrado un aumento de estas actividades del comer emocional. ¿Y cómo afecta el encierro a personas que tienen ya un trastorno de la alimentación? ¿Qué cuidados específicos deben tener? La cuarentena afecta a las personas que padecen un trastorno alimentario de muy diversas maneras. Esto depende de muchos factores como la psicología previa y la personalidad de la persona y de qué tipo de trastorno padece. En general, las personas con cuadros alimentarios son personas que padecen muchísimo el acto de comer o el solo hecho de pensar en comida y hacen diferentes intentos por mitigar este malestar, que puede ser desde no comer, o sea, la restricción alimentaria, o comer lo menos posible, o comer y luego purgarse, es decir, vomitar o usar laxantes o diuréticos para evitar el tan temido aumento de peso, ¿sí? Entonces, normalmente son cuadros que necesitan de un orden alimentario muy preciso, porque si no la angustia rápidamente florece. Y en la cuarentena, como ha aumentado el estrés, ha aumentado el desorden en general en nuestras rutinas, no solo en los hábitos alimentarios, sino también de sueño, por ejemplo. Estas conductas alimentarias desorganizadas traen más angustia y estrés y mayor cantidad de pensamientos obsesivos frente a la comida. Por otro lado, aquellas personas que padecen de atracones alimentarios, que estos son en general siempre en respuesta al estrés o al ánimo deprimido, si han experimentado fluctuaciones anímicas importantes en esta cuarentena y han cambiado sus rutinas y encima están aislados, siempre en su casa o con su núcleo familiar, es esperable que estas conductas empeoren. Esperamos que transitoriamente. Y está con nosotros también la doctora Lucía Crivelli, que es coordinadora del área de neuropsicología del FLENI. Doctora, ¿el confinamiento, el aislamiento, puede tener un impacto aún mayor sobre las mujeres? Un estudio realizado por FLENI y el Instituto Ifibine de CONICET demuestra que el impacto emocional de la cuarentena es significativamente mayor en las mujeres que en los hombres. La investigación estudió 4.500 personas
durante las primeras 2 semanas de cuarentena y revela que los padecimientos psicológicos son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. ¿Cuál es el impacto de la cuarentena en la salud emocional? El estudio que realizamos ha detectado que el impacto emocional sobre las mujeres es muy significativo y se agrupa principalmente en 3 síntomas. En primer lugar, detectamos que las mujeres tienen 90% más de probabilidades de somatizar que los hombres. Esto significa que hay un sufrimiento psicológico que se está manifestando en síntomas físicos, como malestar estomacal, dolores musculares o mareos. En segundo lugar, las mujeres tienen 20% más de posibilidades de estar sufriendo ansiedad. La ansiedad es una emoción que surge cuando una situación se percibe como amenazante. Las mujeres tienen sentimientos de tensión, nerviosismo e inseguridad. Por último, las mujeres tienen mayor tasa de depresión que los hombres y además los síntomas de depresión son más severos. ¿Cuáles son las causas por las cuales la cuarentena, el encierro, el confinamiento tiene un mayor impacto sobre las mujeres que sobre los hombres? Las causas que explican el sufrimiento emocional de las mujeres son múltiples, pero pueden agruparse alrededor de 3 factores principales. En primer lugar, las mujeres tienen mucha sobrecarga emocional por el rol de cuidado que ocupan. Las mujeres en cuarentena, además de cumplir el rol de cuidado familiar que habitualmente realizan, están además a cargo del apoyo escolar de los hijos que no están yendo a la escuela. En segundo lugar está la precariedad laboral. Las mujeres en Argentina tienen mayor precariedad laboral. Esto significa que ganan menos y su trabajo es más inestable. Las mujeres durante la cuarentena están inseguras y asustadas de perder su fuente de ingreso. En tercer lugar está la violencia doméstica. En las situaciones de catástrofes naturales y de crisis, la violencia doméstica tiende a aumentar. En la Argentina, los llamados al 144 como pedido de ayuda por violencia doméstica han aumentado un 40% durante la cuarentena. Esto significa que las mujeres en confinamiento están sujetas a periodos más largos de maltrato sin apoyo emocional, ni institucional, ni familiar con el que habitualmente cuentan. Y pese a la pandemia, la vida continúa. En este caso queremos ocuparnos de las embarazadas y por eso consultamos al doctor Hernán Jensen, que es jefe de obstetricia del Sanatorio Otamendi. Doctor, ¿qué cuidados específicos tienen que tener las embarazadas en este momento? Los cuidados de la embarazada en el periodo de pandemia son los mismos que los de la población general. Esto es distanciamiento social, lavado de manos frecuente, uso de barbijo, toser en el codo, descartar los pañuelos en la basura y además hacer la higiene y desinfección tanto del hogar como de los productos que vamos a consumir. ¿Es aconsejable realizar algunas consultas en forma remota? ¿Y cuáles, debido a su importancia, deberían sí o sí ser presenciales? Bueno, sí se pueden hacer consultas virtuales. Las consultas virtuales son útiles entre las consultas esenciales. Una primera consulta debe ser presencial porque ahí te vamos a conocer, te vamos a pesar, a tomar la presión y te vamos a pedir los estudios que confirmen el embarazo, una ecografía y todo un laboratorio completo con determinaciones esenciales para el embarazo. Por ejemplo, el grupo y factor, la BDRL, que es la sífilis, el HIV y otras pruebas diagnósticas. Luego de esto, es importante que entre las 11 y 14 semanas te hagas el NT, que es la translucencia nucal. Con esto se descartan patologías genéticas del bebé. Entonces, esa consulta se puede aprovechar para hacer en el mismo lugar esa ecografía. Luego podemos hacer consultas virtuales hasta llegar a la semana 20 a 24, donde se hace una ecografía especial que se llama scan fetal, donde se muestran todos los órganos del bebé que estén en su correcta evolución, además del crecimiento del mismo. En esta consulta también se aprovecha para chequear que tengas las vacunas, tanto la antigripal como la triple bacteriana que contiene la antitetánica, y se pide la curva de glucosa. Si todos estos resultados son buenos, el embarazo sigue siendo de bajo riesgo y la próxima consulta se podría hacer entre las 30 y 32 semanas, donde se hace otra ecografía para chequear el crecimiento del bebé. Si el bebé está en un crecimiento adecuado, seguimos con un
periodo largo de consultas, y si hubiese alguna alteración en el crecimiento, sea grande o pequeño, se acortarían los controles del embarazo. Como la mayoría de los embarazos evolucionan bien, a las 37 semanas iniciaríamos el control semanal con monitoreos fetales y encuentros con las licenciadas obstétricas para saber cuándo llamarlas y cuándo ir a internarte para tu parto. ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener en el momento del parto en época de pandemia? Bueno, todas las instituciones de salud, entre las cuales yo pertenezco al Sanatorio de Tamendi, contamos con un triage en la puerta del sanatorio donde vemos que llegues con tu barbijo, vos y tu acompañante, que debe ser menor de 60 años y no tener comorbilidades, o sea, ninguna enfermedad que pueda poner en riesgo su salud estando en una institución y que te pueda ayudar con el cuidado. Y debes estar, siempre que estés en contacto con alguien del equipo de salud, con tu tapabocas puesto, al igual que tu acompañante. El estar siempre dentro de la habitación, no deambular por los pasillos, usar el tapabocas y obtener una alta temprana, esto es como mínimo 36 horas, también pueden ayudar a que tu estancia en el sanatorio o en la institución de salud sea lo más grata posible. Lo que buscamos nosotros es que ustedes tengan un muy buen recuerdo de su nacimiento, pero no transgredamos alguna de las normas de esta pandemia. Por último, les quiero destacar que las embarazadas son un grupo susceptible, o sea, no está bueno que te agarres el COVID en el embarazo porque puede complicar cosas como tener que definir antes el embarazo, hacer nacer un chiquito antes de tiempo, pero no son un grupo de alto riesgo, ya que se trata de pacientes jóvenes y que la enfermedad no las ataca de manera adversa. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Elegí atacar solamente el dolor o atacar la causa que lo genera. Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Somos farmacéuticos argentinos, profesionales de primera línea en esta emergencia sanitaria. Y estos son nuestros consejos. Si toses o estornudás, hacelo utilizando el pliegue del codo. Por favor, informate de fuentes oficiales y no te automediques. Cuando vayas a la farmacia, que sea solo por medicamentos esenciales. Y acordate siempre de estar, como mínimo, a 1,5 metros de tus pares. Lavate las manos con agua y jabón durante al menos 40 segundos varias veces al día. Y si tenés hijos, mantenelos en casa. Si tenés síntomas compatibles con la enfermedad como fiebre, tos y dificultad para respirar, no vayas a la guardia. Comunicate con el número que el Ministerio de Salud le designó a tu provincia. Si sos mayor de 60 años y o tenés alguna enfermedad, quédate en casa y envía a alguien por vos a la farmacia. Trabajamos para garantizar el acceso racional a tus medicamentos. Ayúdanos a cuidarte y cuidanos. Solo de nosotros depende el costo que tendrá esta pandemia. Por favor, quédate en casa. 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 El coronavirus nos sorprendió a todos, pero con el correr del tiempo fuimos conociendo cada vez un poquito más acerca de esta enfermedad, de los cuidados que hay que tener, de las formas de prevención, de sus formas de contagio. Gabriela Zulman es médica anestesióloga y también farmacóloga. Doctora, ¿qué debemos saber sobre el COVID-19? Para conocer cuánto sabemos acerca de esta pandemia, los invito a jugar a un Tutti Frutti. Yo jugué uno hace un ratito con mi hija Valentina y elegimos los siguientes ítems: síntomas, cuidados, actividades en cuarentena, sensaciones y sentimientos, países sin COVID. Vamos a ver qué puso cada una. Con la letra A, síntomas. Agotamiento. Aumento de la temperatura corporal, que sería fiebre. El agotamiento no es un síntoma característico del COVID-19. Puede estar como puede no estar. Cuidados. Aislamiento. Aislamiento, pusimos lo mismo.
Actividades en cuarentena. Aprender cosas nuevas y arreglos en la casa. Armar rompecabezas. Sensaciones y sentimientos. Nada. Aburrimiento. Con la letra D. Síntomas. Dificultad para respirar. Dolor de garganta. Ambos son síntomas característicos del COVID-19. Cuidados. Dejar de salir. Bien. Distanciamiento físico de como mínimo 1,5 metros. Actividades en cuarentena. Descansar. Distenderse. Bien. Sensaciones y sentimientos. Desconcierto. Dolor. Países sin COVID. Nada. Nada. Con la letra P. Síntomas. Pérdida del gusto. Pérdida de olfato. La pérdida del olfato es un signo, un síntoma característico del COVID-19. La pérdida del gusto puede aparecer como no es una particularidad de esta enfermedad. La pérdida del olfato sí que lo es. Cuidados. Yo puse prestar ayuda a adultos mayores. Pedir a domicilio. Actividades en cuarentena. Pasear al perro en la puerta de tu casa. Bien. Practicar yoga. Sensaciones y sentimientos. Preocupación. Paciencia. Países sin COVID. No, nada. Tampoco. Con la letra T. Síntomas. Temperatura alta. Tos seca. La fiebre puede ser alta como puede ser 37,5. La tos seca es un síntoma muy característico de esta enfermedad, aunque recuerden que las personas COVID positivas pueden ser asintomáticas, es decir, pueden no tener ningún síntoma. Cuidados. Tapaboca. Bien, tapaboca y nariz. Cuidados, yo puse toser en el pliegue del codo. Esto es fundamental. Actividades en cuarentena. Truco. Títeres para niñas y niños. Truco de jugar a las cartas, no truco de hacer trampa en la cuarentena. Sensaciones y sentimientos. Tristeza. Temor. Países sin COVID. Nada. Tampoco. Con la letra C. Síntomas. Cansancio. Nada. El cansancio puede ser un síntoma, pero no es un síntoma característico. Cuidados con C. Cuarentena. Cuarentena. Actividades en cuarentena. Cocinar. Cocinar. Sensaciones y sentimientos. Cariño. Qué lindo. Coraje. Países sin COVID. Nada. Tampoco. Bueno, espero que hagan uno en sus casas. Pueden elegir otros ítems. A mí me parece que el ítem correspondiente a síntomas y a cuidados se puede volver a repetir con nuestra familia para ayudar a tomar conciencia acerca de lo que más nos cuida y nos previene en estos tiempos de pandemia. Y una vez más vamos a ocuparnos de cómo comemos, cómo nos alimentamos en esta cuarentena, y por eso está con nosotros Florencia Alessio, que es nutricionista. Florencia, ¿cómo evitamos en este tiempo el hambre emocional? Si bien el comer es un acto fisiológico, el deseo de comer pudiera estar influenciado por nuestras emociones. Cuando ingerimos alimentos para canalizar estas emociones, sea de ansiedad, frustración, estrés, hablamos del comer emocional. Cuando tenemos una ingesta de alimentos que son ricos en azúcares y ricos en grasas, nuestro cerebro secreta potentes neurotransmisores como lo es la dopamina, que nos genera placer. Esta recompensa es tan importante que nuestro cerebro va a buscar cualquier oportunidad o cualquier motivo para poder comer ese alimento y poder tener esa respuesta. Las cosas se complican cuando comenzamos a asociar la ingesta de estos alimentos con las emociones negativas. Es decir, si estoy triste, como galletitas, o si estoy estresado, como en gran cantidad, o simplemente si estoy frustrado, como o lo asocio con la ingesta de algún alimento. Cuando hacemos esta asociación es cuando el comer emocional se convierte en un hábito. Una de las estrategias que tenemos que implementar para tratar de no comer emocionalmente es preguntarnos si esa ingesta de alimentos la vamos a hacer porque realmente tenemos hambre o porque realmente se esconde una emoción, sea de estrés, de ansiedad o frustración,
Una respuesta sensata, una respuesta clara nos va a ayudar a tomar mejores decisiones o a tener conductas muchísimo más saludables. Otra de las estrategias que pudiéramos implementar es la técnica de alimentación plena o consciente, el mindfulness eating, donde le damos a la comida un horario, un tiempo y también nos conectamos no solo con lo que sentimos, sino también con nuestros sentidos. Tratar de usar lo que es ahora este aislamiento social preventivo y lo que es esta cuarentena para tener una mejor relación con la comida, para replantearnos lo que es el hecho de alimentarnos, de lo que comemos, ser más amigos de lo casero y alejarnos en la medida de lo posible de todos los alimentos industrializados o en su defecto los ultraprocesados. ¿Sirve en este tiempo hacer un plan de comidas semanal o mensual? Sí sirve hacer un plan de comidas mensual o semanal. Incluso esto te puede ayudar a optimizar tu menú personal o tu menú familiar y en tal caso tratar de evitar posibles descompensaciones de patologías previas como lo pudieran ser la diabetes o la hipertensión. Mi sugerencia es de que cuando vayamos al supermercado tengamos una lista de compras hechas. O pudiéramos hacer el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que vamos al mercado y ¿qué meteríamos entonces en ese carrito de mercado? Colocaríamos, o en tal caso yo colocaría frutas que duren muchísimo más, como por ejemplo puede ser la banana, la manzana, el kiwi. Colocaría entre mis verduras y hortalizas lo que es la papa, la cebolla, brócoli, coliflor, zanahorias, que también duran un poco más. Incluiría también en este carrito de supermercado yogures o lácteos que sean fermentados, como yogures y quesos, sabiendo que esto nos ayuda a fortalecer y a tener una microbiota intestinal sana y de alguna manera esto forma parte de una primera línea de defensa contra las infecciones. Entre otras de las cosas que yo incluiría son vegetales congelados o en su defecto vegetales en conserva. También incluiría para acompañar mis platos de comidas principales lo que es el arroz, la quinoa, las pastas y no por último también incluiría lo que son porotos, frijoles, garbanzos y los incluiría primero porque realmente por plato de comida rinden muchísimo. Rinden para más personas si somos un grupo familiar grande y también por el contenido de vitaminas, minerales y nutrientes que tienen. Recuerden siempre escoger alimentos de la temporada, sean frutas y vegetales de la temporada, ya que la gran cantidad de vitaminas, minerales y antioxidantes que tienen es importante, convirtiéndose aquí la alimentación en tu primer aliado de tu sistema inmunológico. ¿Qué consejos nos podés dar para alimentarnos de una mejor manera durante esta cuarentena? Mis sugerencias con respecto a la alimentación para este tiempo de cuarentena o aislamiento social preventivo es que primero traten de mantener sus horarios de comida, traten de desayunar, almorzar y cenar. Traten de, cuando estemos haciendo la ingesta de los alimentos, de desconectarse de las redes sociales o de sus dispositivos móviles. Fomentar este tiempo de comida también para un espacio de comunicación familiar. Entre otras cosas que les pudiera sugerir es que tratar de convertir este plato de comida en un aliado para nuestro sistema inmunológico, que no le falte ningún nutriente. Tratar de que ese plato de comida tenga su porción de proteínas, su porción de carbohidratos y su porción de vegetales. Entre otras de las cosas que les pudiera sugerir es que desayunen. Desayunar nos permite tener energía para todo el día, nos permite estar concentrados para nuestras actividades e igualmente se ha estudiado que periodos muy largos de ayuno favorecen o alteran los niveles de insulina y también favorecen un estado proinflamatorio en el cuerpo. Traten de mantenerse activos de alguna manera, de hacer alguna rutina en casa de actividad física. Esto también nos va a ayudar a poder controlar el estrés. Hagan tentempiés que para ustedes sean saludables sin satanizar ningún tipo de alimento. Igualmente es importante que incluyan en la tarde alimentos que son ricos en triptófano, como por ejemplo el yogur, algún lácteo, nueces, pistachos, almendras. Al ser alimentos ricos en triptófano a nivel cerebral ayudan a la formación de serotonina
que es un neurotransmisor que nos ayuda con el estado de ánimo, a sentirnos mejor. Igualmente, estos alimentos ricos en triptófano durante la tarde nos ayuda con la producción también de melatonina, que nos ayuda a dormir mejor. Y también les sugeriría tratar de trabajar lo que es una buena higiene del sueño, tener horarios para dormir y un horario para despertarse. Y de esta manera se nos fue el programa, llegamos al final, pero te esperamos la próxima. Muchas gracias por estar del otro lado y desde Tesis te seguimos acompañando, porque como siempre te decimos, juntos nos cuidamos mejor. Hasta la próxima.